Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez a su capítulo nuevo de Dementes Conectadas. Soy Carla Vilet y estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Presento a mis queridos amigos, Rodrigo Herbert. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias otra vez, Carla. Un gusto. Basti, ¿cómo estás? Y hola a todos, de nuevo con ustedes aquí en este podcast, que pues bueno, hemos crecido mucho, hemos avanzado. Yo no crecí. Yo Yo sigo igual. Hemos aprendido cosas y hemos tocado temas también que suelen ser temas que a nosotros también nos llegan a mover un poco, como el tema de hoy, ¿no? Yo les recuerdo siempre que nos sigan por redes. Acuérdense, Facebook, TikTok e Instagram. Ahí los esperamos. Hola, Basti. Hola, estamos con mucho gusto saludándolos. Como siempre, en cada capítulo damos lo mejor de nosotros. ¡Eso! Y aquí estamos otra vez esperando que este tema les sea de mucho provecho y aprendamos, porque ese es el objetivo principal de este episodio. Fíjate que antes de empezar, a mí me gustaría agradecer a toda nuestra audiencia porque hemos tenido súper buena respuesta. Muchas personas nos han escrito para agradecer y para hacernos saber que les ha tocado y les ha movido algo de lo que hemos hablado. O sea, que han aprendido. Muchas personas nos han dicho, por ejemplo, que se han podido diagnosticar con ciertos trastornos. Gente, por ejemplo, con el episodio del TDA, hubo varias personas que me dijeron, yo no sabía que tenía TDA, te agradezco. Y ahora como justamente es el objetivo de este proyecto. Lo estamos haciendo con este corazón para que llegue la salud mental lo más lejos posible, y es súper gratificante para nosotros el poder entender que estamos dejando esta semillita, aunque Basti me diga jardinera, estamos dejando esta semillita de poder enseñar y poder compartir que la salud mental importa, que la salud mental puede mejorar. Y bueno, pues unas profundas gracias, un agradecimiento desde el fondo de nuestros corazones, porque nos está llenando el corazón y el alma, ¿no? Y nos comprueba que por eso estamos haciendo este proyecto, y que de verdad está siendo un proyecto que está siendo entendible. O sea, la salud mental ya no es una parte lejana a nosotros y es parte de ese equilibrio. La gente le pone mucha atención a su salud física, pero no hay salud física si no hay salud mental. Entonces creo que estamos dando justo en el punto, y por eso estamos muy felices, porque todo esto está resonando. Y también creo que es importante que sepan que, a pesar de nosotros ser especialistas en estas áreas, no estamos haciendo diagnóstico. Entonces, si ustedes tienen la duda y se quedan con la espinita de que probablemente tienen alguno de los padecimientos que nosotros mencionamos, vayan a consulta, vayan a buscar a su psicólogo, a su psiquiatra, o acérquense a los especialistas en salud mental para descartar esas posibilidades, ¿no? Pero bueno, en temas ya un poco entrando en lo que hoy vamos a platicarles. El tema de hoy es... El día de hoy, nuestro tema es duelo. El duelo es un proceso psicológico que se experimenta como respuesta a la pérdida de algo o alguien significativo en la vida de una persona. Aunque comúnmente se asocia con la muerte de un ser querido, el duelo puede surgir también ante otras pérdidas, como el final de una relación, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud o incluso cambios importantes en la vida. Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. El duelo es un tema complejo, ¿no? Un tema muy complejo que yo creo que pues todos hemos pasado por ahí, y los que no, bueno, lo van a pasar, porque en este capítulo, en este episodio, van a darse cuenta que un duelo no es únicamente una pérdida en relación a la muerte, ¿no? El duelo se puede presentar de muchas maneras. De hecho, la Organización Mundial de la Salud define al duelo como una respuesta emocional y psicológica normal a una pérdida, que puede variar tanto en intensidad como en duración según la persona y la situación que está viviendo. Y no es reduccionista a la muerte únicamente, ¿no? O sea, en realidad podemos hablar de muchos tipos de duelo, muchas formas de duelo que vamos a explicar durante este episodio. El duelo es como tal un proceso, y el significado de proceso, si buscamos proceso en el diccionario, la primera acepción es ir hacia adelante. Entonces el duelo es un proceso, una parte de que sí va a haber
altas y bajas y sí va a haber de repente momentos más complicados que otros, pero siempre es un camino hacia adelante. Y el acompañamiento terapéutico es básico también en esta parte, ¿no? Digo, obviamente dependerá mucho del tipo de duelo, de la intensidad del mismo y de la relación a lo mejor que había cuando se habla de muerte, la relación que había con la persona que se fue, ¿no? Dependerá mucho para saber qué tanto va a afectar ese duelo a cada quien, ¿no? Fíjate que ahí, Rodrigo, es importante mencionar que aunque es un proceso que con miras hacia adelante, hacia avanzar, al final no es un proceso lineal. Y muchísimas personas tienen la idea de que, ahorita que hablemos de las fases del duelo, que se tienen que pasar como seguidas. En línea. Y no es así. Entonces eso también es importante que lo sepan desde este momento, ¿no? Claro, y saber que esto es una experiencia tanto universal como individual, ¿no? Ningún duelo es igual a otro. Y ningún duelo, a pesar de ser la misma persona que pierde al mismo, por ejemplo, ser querido, va a reaccionar al duelo de la misma manera, ¿no? A mí me gusta como metaforizar cuando se habla de pérdida. Cuando tenemos una relación con alguien, puede ser un amigo, una pareja, con quien sea, depositamos emocionalmente energía sobre ellos. Y el proceso del duelo precisamente implica el retirar esa energía que originalmente se le dispuso a esa persona o esa relación para regresarla al yo. Por eso se dice desde el psicoanálisis que el duelo te fortalece al yo, porque es recuperar esa energía que habías puesto en aquello que se perdió. No nada más una persona, puede ser una idea, al rato lo veremos, ¿no? Pero este proceso no solo es caminar y en paso, sino entender que tengo que regresar eso que yo le había invertido o investido emocionalmente a la situación, a la persona, al sujeto, para regresarlo al yo. Y por ende, como el duelo es un proceso que te fortalece el yo, es indispensable para la salud mental. Aquí otra cosa que me parece importante puntualizar es que el duelo como proceso no es algo que se supere, porque estamos muy acostumbrados a hablar en esos términos de, bueno, y tú ya lo superaste, pues es que es un proceso, se transita. Uh-huh. Y se tramita, claro. Y es finalmente, como bien lo dices, Carla, el regreso de una energía que transforma. Por eso es porque fortalece. Y es algo que habían platicado también, o habíamos platicado en algún otro programa, que el tiempo no es curativo como tal, ¿no? O sea, el tiempo, obviamente, la lejanía del suceso al actual dependerá mucho, obviamente ayudará mucho porque este es un proceso muy dinámico en el cual tú tienes la oportunidad de ir trabajando e ir avanzando a lo largo de ese duelo, a lo largo de esa pérdida. Es importante y es algo que es necesario que nuestros escuchas entiendan o sepan que este es un proceso totalmente natural, como que te duela cuando te pegues, como que te duermas cuando te da sueño, como que comas cuando te da hambre, ¿no? El proceso de duelo y las sensaciones o los eventos que vives posterior a entra dentro de una naturalidad en ese nivel. De repente, yo he recibido en consulta a algunos pacientes que buscan dejar o disminuir. Sí, ya no quiero sentir esto. Exactamente, la sensación que les da esa pérdida. Pero aquí, y se habla, obviamente, con la mano en el corazón con ellos directamente y decir, es que yo no puedo silenciarte o adormecerte esos síntomas, porque obviamente te vas a sentir mejor si yo te doy un antidepresivo o un ansiolítico, pero cuando yo te los quite, ese duelo te va a estar esperando. Claro. Porque ese duelo lo tienes que vivir, lo tienes que caminar. Y si los dormimos nada más, lo único que vamos a hacer es detenerlo y a lo mejor en algunos años vuelve a surgir, ¿no? Que ahí es importante entender que el duelo, como bien lo dices, es pues algo que se tiene que transitar y que lo relacionamos mucho con el dolor. Obviamente, pues de ahí viene la palabra duelo, pero el dolor se le ha satanizado, cuando el dolor finalmente también es parte de sentirnos vivos. O sea, no estamos acostumbrados y le tenemos como un repele al dolor, y finalmente es parte de la vida y nos avisa de que están sucediendo cosas y de que a partir de esas cosas que suceden nosotros podemos transformarnos y poder avanzar emocionalmente, evolucionar, ¿no?
Quieres decir como que el dolor te hace recordar que vives. Que estás vivo. Así ¿verdad? es, y es parte de... Y es inherente a nuestra humanidad. O Ujú. sea, el pretender que no vamos a sentir dolor nunca es quitarnos lo que precisamente nos define como seres humanos. O sea, Pero estamos en una sociedad actualmente hedonista que busca siempre esta onda del placer, sobre todo el placer inmediato. Y entonces cuando se te presenta un duelo, pues lo vives de manera terrible porque tratas, como tú dices, de retrasarlo, ¿no? o de evadirlo por completo. O de evadirlo. Y creo que eso habla de las pocas herramientas que socialmente estamos adquiriendo para atravesar todas las circunstancias emocionales que son inherentes a la vida. Claro. Y existen fases, ¿no? En este tipo de procesos, ¿no? Sí, la persona que más lo popularizó para hablar de fases es Elizabeth Kubler-Ross, en un libro que habla, pero ella se estaba refiriendo sobre todo al proceso de la muerte, y ella denomina que hay 5 pasos, luego algunos otros autores han agregado un 6º, y empezamos con el paso de la negación, sería el primer paso del duelo. En este momento no alcanzas a tener a sostener el hecho de la realidad ante la pérdida. O sea, se murió tu mamá, no puede ser, esto no está pasando, yo acabo de hablar con ella, no es cierto. Es esta incapacidad para hacerle frente y tratas de mantener esa realidad que se vuelve sumamente dolorosa porque no puedes con esas herramientas. Eso es parte normal del duelo. Normalmente la gente suele ser su primer approach, su primer paso. Bueno, pero antes de decir los demás, es importante como sí ser muy enfático en que, como lo dijo Basti, esto es un proceso que no es lineal y no tiene que ser a fuercita en este orden. Suele presentarse en este orden, pero a veces te regresas, a veces lo vives un poco más largo en una de las etapas, a veces no tienes negación, por ejemplo. Entonces, como entenderlo, lo estamos platicando así, pero entenderlo desde la flexibilidad, ¿no? O sea, no es tan rígido y tan así, es tan estricto. Bueno, la negación sería entonces este primer episodio o paso del duelo, que puede durar toda la vida. O segundos también, ¿no? O segundos también. O sea, hay gente que se queda en la negación y evidentemente eso genera que no se elabore el duelo. O sea, y obviamente implicará la patología en el proceso del duelo. O sea, el duelo, como ya dijimos, es normal, pero si no se transita completo, entonces se vuelve patológico. Ahora, como segundo episodio, como segundo paso, suelen existir momentos de mucha ira, de mucho enojo. ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿O por qué mi novio me cortó? Maldito perro cochino, que se muera. Todas estas... Ay, Carla, vienes bien, Florida, con tu vocabulario, ¿eh? Oye, pero es que hasta esta respuesta que parece de broma, pero ese es el tipo de respuesta que normalmente suele invalidarse. O sea, el enojo es normal y súper necesario para poder tramitar el duelo. Estas personas que no se permiten la expresión de la ira, entonces finalmente lo que no se habla se actúa. Termina saliendo ese enojo por otro lado. Va a terminar saliendo en síntomas ansiosos, en síntomas depresivos, en síntomas físicos, por ejemplo, migrañas, qué sé yo, ¿no? A mí me ha tocado mucho en consulta ver a pacientes que no se permiten la expresión de enojo, por ejemplo, con muertos sobre todo. Cuando hay un muerto se le idealiza. Y entonces es como imposibilidad de hablar mal del muerto. La realidad es que eso entorpece la labor del duelo. Se vale hablar desde el enojo porque eso no daña al otro. Eso es nada más una expresión emocional y hay que darle cabida a la expresión. Obviamente no es lo mismo que yo exprese mi enojo a que yo agreda. Claro. O sea, es distinto, ¿no? O sea, como lo expreso, va a hacer la diferencia en si resulta positivo en el sentido como de hacerte crecer o no. Que tú ahí hablas de la muerte y que a veces las personas, por totemizar al muerto, por cierto, Freud tiene un libro que se llama Maravilloso. Maravilloso para entender la cuestión del duelo y de otras cosas en cuestión de la cultura. Pero cuando se termina, por ejemplo, una relación de pareja, también tiene que haber enojo. O sea, aunque las cosas se terminen, vamos a decirlo de esta manera, bien, finalmente se terminan porque había algo que no estaba empatando, que no estaba funcionando. Y también se vale que te enojes, pero en todas estas teorías o situaciones que tenemos de creer que yo estoy bien, lo que tú haces no me afecta y que esa somos como seres del... falsa. Exacto, en esa positividad falsa yo tengo que agradecer y si tú te vas yo ya aprendí de ti, fuiste mi maestro, no. O sea, sí te tienes que encabronar un poquito porque Claro al final sí. vas a tener que dejar ir.
tampoco me gusta esa frase de suelta, como si las cosas fueran un globo, ¿no? Y bye. Y bye, y listo. Entonces sí tenemos que entender que este es un proceso y que no nada más se da en la muerte y que se vale enojarnos cuando alguien se va o cuando alguien nos rechaza al momento de tener una relación, también no nada más de pareja, de amistad o de cualquier otro tipo, ¿no? Ante cualquier pérdida, o Ujú. sea, no nada más la muerte, ¿no? Es parte natural el sentirse enojados. Y luego, si todo va avanzando bien y vamos caminando en este camino, sigue la negociación. Este paso sería como un punto intermedio en donde medio ya estoy entendiendo qué pasó, ya estoy aceptando, todavía no lo termino de aceptar por completo, pero ya estoy un poco haciéndome a la idea, un poco tramitándolo, ya voy como a la mitad, es como el puentecito para ir avanzando hacia el final. Y después, otro de los pasos es que no lo pone Elizabeth Kubler-Ross, ella no habla de culpa, pero algunos otros autores sí. En muchos duelos puede existir este episodio de culpa. ¿Qué hice mal? Es que, por ejemplo, si yo hubiera sido más linda con ella, si yo me hubiera portado de tal o cual forma. Y entonces empieza una serie de autorreproches, de autorrecriminaciones, que puede incluso convertirse en una cuestión muy persecutoria y devenir en una cuestión depresiva. Melancólica, completamente donde te ensimismizas en este autorreproche y no alcanzas a ver la realidad. Es normal tener culpa, siempre y cuando esa culpa no sea tan excesiva que te resulte como que ya no puedas hacer tu vida, ¿no? Que ya no te permitas evaluarte de una manera realista a ti y a lo que sucedió. Y son ideas sobrevaloradas, ¿no? O sea, son ideas que en realidad no tienen lógica, así de, porque hasta la misma gente que cuida a las personas que se van y que están cerca de ellas durante toda la vida o al menos al final de su vida, sienten esa culpa, como que pudieron haber hecho más. Pero más cómo, o sea, no tenemos la capacidad de ser médicos, de ser curanderos, de ser sanadores, como para haber evitado llegar a ese fin, ¿no? O sea, Claro. todo Pero tiene... sabes que ahorita que hablas de pacientes, yo recuerdo el caso de un paciente que médico Mm. y entonces su papá muere de cáncer y él tenía muchísima culpa porque no entendía cómo no había detectado ciertas señales, ciertos síntomas y ahí la culpa pues Claro. sí se magnifica porque ahí sí era médico, Sí, entiendo. que también antes de ser médico eres humano y Y es- esa es la parte que nos es complicada. Y es por eso que no puedes como psiquiatra al menos, o como psicólogo, pues atender a gente conocida o a gente cercana, Sí, ¿no? no debes No debes, para nada. porque también existe un grado de emoción ahí que te puede hacer pues errar en los diagnósticos, ¿no? Y además lo ves desde la subjetividad, o sea, tú Claro. amas, o sea, cuando tú tienes familia, amigos, etcétera, pues tú quieres lo mejor para ellos y te vas a proyectar y vas a Mm. meter tu cuchara y por eso con un paciente no. Ujú. O sea, no hay que atender para nada a gente cercana. Bueno, y siguiendo con los pasos, estaría como el siguiente, la tristeza, o a veces se puede ver como depresión. Es súper normal primero haber estado enojado, luego culpable, y ya de los últimos pasos es la tristeza. Muchas pacientes me han dicho, es que estoy peor, ¿no? Ahora estoy súper triste. Y yo, es que no es que estés peor, al contrario, estás avanzando en tu proceso de duelo porque antes ni siquiera llegabas a estar triste. O sea, antes el enojo era tanto que no te permitía darle pie a tu tristeza. Y ahora la tristeza nos está avisando que la cosa va avanzando, que la cosa va bien y que la cosa pronto va a agarrar como su rumbo y va a terminar este proceso. Terminar entre comillas, porque como dijo Basti, no es que termina por completo, sino me gusta usar la metáfora que el duelo es como una cortada en la piel, ¿no? Una cortada en la piel en donde tú puedes hacer una de dos cosas. Si es una cortada profunda, pues te sigue sangrando y tú puedes hacerte medio pato y medio hacerte un vendaje, o puedes ir al hospital y que te cosan. Te va a doler, primero te van a limpiar, te van a tallar, te va a doler, te va a hacer sentir muy mal, pero después te van a coser y luego ya el dolor va a empezar a bajar. Y luego entonces te va a empezar nada más a dar comezón, ya no duele, ya nada más te quitaron las puntadas, ya no duele, ahí pica un poquito y al final queda una cicatriz que ahí está, que nunca se va a quitar, pero que ya ni pica, ni duele, ni rascas, solo está ahí como un recordatorio, pero ya sin ese contenido emocional, ¿no?
Que ahí yo lo veo, el duelo, digo, esto no está así estipulado en ningún manual, pero yo lo he visto en consulta. Hay un primer momento del duelo donde te impacta la pérdida, si hablamos de muerte, la pérdida física de esa persona, y entender que ya no vas a ver jamás, que ya no vas a poder compartir nada con ese ser. Y después, cuando atraviesas estas etapas, queda la ausencia. Entonces, la ausencia ya se puede vivir de otra manera, y el dolor de la ausencia es algo que puedes acomodar sin que necesariamente lastime. Claro. O sea, hay dolores que ahí están, pero que están, como tú lo mencionas, como una herida que solo si le pones atención y te acuerdas de por qué quedó esa cicatriz, entonces va a poder doler, pero de una manera medida y de una manera que no te desadapta ni te desequilibra de tu vida en general. Que eso implicaría que el proceso de duelo fue exitoso. O sea, que sería el objetivo, ¿no? O Claro. sea, finalmente, ojalá que todos podamos tramitar de esta forma, de la manera más saludable, nuestros dolores, porque de lo contrario, repito, lo que no se habla, se termina actuando. Que hay una frase que a mí no me encanta, que se dice socialmente a partir del duelo, y dicen, se aprende a vivir con eso. Nunca superas una muerte, se aprende a vivir. No, yo creo que, como les decía, no puedes hablar de superar, se transita ese proceso, pero puedes volver a ser feliz, puedes volver a estar pleno en tu vida porque la ausencia se acomoda. Claro, y se atempera, o sea, deja de doler de una manera disfuncional, ¿no? En el mejor de los casos. Pero también en el peor de los casos, a mí me ha tocado ver en consulta gente que trae duelos de años atrás. No sé, por ejemplo, pienso el caso de un paciente que se había suicidado un hermano, ¿no? El hermano se suicidó en su adolescencia, en la adolescencia de ambos, y viene como adulto a consulta. Y conforme fuimos avanzando en el trabajo terapéutico, me dices que nunca había hablado tanto de la muerte de mi hermano. Y yo, es que fíjate, han pasado al menos 20 años desde que él decidió morir, y tú no habías hablado de todo esto. ¿Cómo no te iba a dar un trastorno de ansiedad generalizado y una depresión mayor? Claro. O sea, imposible que tú tramitaras en la vida ileso con este dolor que vienes cargando, ¿no? Y es muy triste el darse cuenta que a veces hay un cuerpo y dos muertes, ¿no? ¿A qué te refieres? O sea, que cuando alguien se muere con sus propios muertos. Claro. O sea, que la vida cambia totalmente. Entonces, definitivamente identificar ese tipo de personas que al momento de tener una pérdida importante, pues dejan de vivir. Sí. Que ahí es cuando cabe hacer la diferenciación entre duelo y luto. Lo que estás hablando es una cuestión más de luto. El duelo, como lo decíamos al principio, es un proceso emocional que cada persona pasa de forma distinta, y sí se rompe el equilibrio y existe dolor. Básicamente ese es el duelo. Y el luto va a tener que ver con todas las conductas y todas las normas sociales que hay alrededor de una muerte, sobre todo, para poder mostrar respeto y honrar a la persona que se fue. Entonces, muchas personas, cuando alguien muere físicamente, se quedan en este luto eterno. Lo veíamos muy comúnmente antes con las abuelas, que donde se vestían de negro vida. ya toda la vida, Ujú. ¿no? Y no era que necesariamente estuviera el duelo jugando en su emocionalidad, sino que el luto lo hacían de esa forma. O sea, también está muy bien aceptado que alguien toda la vida esté triste, Ujú. y eso está terrible. No es normal. O sea, la tristeza es parte normal de la humanidad, pero no es normal siempre estar triste. Y entonces se justificaban muchas depresiones a partir de, es que si a mi esposo lo mataron hace 20 años, bueno, lo mataron es muy trágico, o murió. Bueno, ¿no? O se fue por los cigarros. Sí, o se fue por los cigarros, ¿no? Entonces, yo voy a estar de luto toda la vida y triste toda la vida. Es justificable eso, cuando eso no es sano. No es normal. Ujú. No es normal. Y parte del objetivo de que nosotros hoy hablemos de esto es que pueda resonar contigo, que nos estás escuchando, y que veas y puedas analizarte y reflexionar cómo andas tú con tus duelos. O sea, Y con los duelos hemos estado hablando principalmente de la muerte, pero hay otras pérdidas. O sea, el duelo es un dolor que yo tengo por haber perdido, no necesariamente a una persona porque murió. Por ejemplo, está la pérdida material, el duelo que tenemos que hacer por eso. Cuando de pronto, imagínense ustedes en una cuestión de alguna situación natural, alguna catástrofe natural, y pierdes tu casa, ese también es un duelo. No tenías la expectativa de que eso iba a suceder,
suceder, te rompe el equilibrio y entonces obviamente hay un dolor, aunque sea una cosa material. Yo me acuerdo en el 2020, creo, que en un ratito, en plena luz del día, me pusieron una pistola en la cabeza en mi coche, me bajaron, ¿sí? Y se llevaron todo, me dejaron nomás con la ropa que tenía puesta. No es que yo sea una amante obsesiva de lo material, pero de verdad es un impacto tremendo. Y es una pérdida, o sea, no solo perdiste la camioneta, el celular, perdiste la sensación de seguridad, perdiste la sensación de estar tranquila, perdiste un poco de esperanza y un poco de, pues sí, ante la actitud de todo lo que está sucediéndose al nivel criminalístico, ¿no? Y ahí la negación es importante en un primer momento como para poder a veces reaccionar ante algo tan súbito, pero después tiene que venir el enojo. Y claro que me enojé con el gobierno, con el mundo, con Dios, ¿no? Porque ¿por qué a mí me pasa eso si yo pues finalmente soy una persona que trabaja y todo eso? Pero tiene que existir esa parte. Otra pérdida que existe es la pérdida evolutiva. Con esto les queremos decir que todas las personas, todos los seres humanos vamos a atravesar duelos y que como lo relacionamos mucho con la muerte, a veces creemos que los otros duelos o las otras pérdidas tienen que pasarse en friega y tienes que hacer las cosas como en automático. Como que esto es normal, pásale, Exacto. síguele. Sí, y no te tiene que suceder nada ni desequilibrarte. Se invalida. La pérdida evolutiva, por ejemplo, es cuando pasas de una etapa de tu vida a otra muy marcadamente. Yo hay una que sí visualizo, que es cuando eres madre. Cuando eres madre, termina una etapa en tu vida, que es esa etapa donde únicamente estás en función de ti y de tus deseos. A partir de ese momento, por más sana que seas, tienes que hacer un corte y entonces empieza evolutivamente otro momento en tu vida donde vas a estar en función de un otro porque adquiriste esa responsabilidad. Oye, pero qué padre que lo mencionas, porque ¿cuántas veces te has encontrado tú en consulta a las mamás primerizas que no se permiten sentir el duelo por lo que perdieron una vez que empiezan a ser madres? Y no quiere decir que no quieras ser mamá, Claro y no que quiere no. decir que no estés feliz, pero no estamos acostumbrados a entender que eso también es una pérdida. Por supuesto que es una pérdida y es una pérdida grande, o sea, se pierden muchas cosas, se adquieren nuevas, o sea, no es solo negativo, pues, pero esta positividad tóxica en donde se invalida el dolor, en donde se invalida lo que puede llegar a hacerte sentir mal, eso nos está dando en el traste a todos como sociedad. Y vas a decir en la madre, Carla, ¿eh? O sea, yo Oye, sí vi es que hoy en la mañana me escribe mi cuñada, no digas groserías, porque estaba escuchando el capítulo Ok. pasado. Ok. Otra pérdida es la pérdida de capacidades. Y la pérdida de capacidades también va ligada a la evolución propia de cualquier persona. O sea, piensen ustedes en alguien que llega a la tercera edad y entonces se da cuenta que físicamente no hay vuelta atrás, que no puedes hacer ya muchas cosas, que estás impedido. Entonces también hay que elaborar ahí todo un duelo porque te desequilibra. O sea, aunque nosotros tengamos en la mente que cuando estemos viejos nos van a pasar ciertas cosas, ya cuando te está ocurriendo, sí juega de manera distinta en tu emocionalidad. O, por ejemplo, cuando hay personas que adquieren una discapacidad física, que fue súbito, que no tuvo que ver con una cuestión de edad, también es una situación muy fuerte y es algo que impacta no nada más a la persona que perdió las capacidades, impacta y tienen que hacer el duelo los que están alrededor porque ya no va a ser la misma persona. Otra pérdida es lo que decíamos hace un rato, las pérdidas en cuestión de relación. O sea, no nada más pierdes a alguien cuando se muere, pierdes a alguien cuando terminas una relación de pareja, por ejemplo. Pero estamos acostumbrados ahora a postergar mucho los duelos y a quedar como amigos y ya no podemos continuar la relación. Perfecto. Nos llevamos perfecto. Yeah, right. Sí, y así vamos a cambiar la relación. No, sí tiene que haber un corte y tienes que atravesarlo. O cuando pierdes a un amigo o cuando en algún momento de forma familiar se tiene que hacer un quiebre o tienes que hacer un corte por cuestión de salud mental, pues también pierdes una relación y también implica que vas a tener que atravesar ese proceso, ¿no? Sí, claro, y no pensar que las relaciones se transforman así mágicamente y por decisión, ¿no? O sea, no vas a ser, por ejemplo, cuando tienes una relación, no vas a ser amigo de tu exnovio o novia porque tal vez no fueron amigos antes, ¿no? O sea, el tipo de relación era diferente. No se va a transformar
el noviazgo en amistad. A lo mejor si eras amigo de él antes, pues puede ser que pueda regresar. Y quién sabe, ¿verdad? Pero las relaciones no se transforman. Y aprender a dejar ir a veces es más sano, ¿no? El contacto cero del que habíamos hablado alguna vez, ¿no? Eso es importante como para poder tramitar el duelo, porque de lo contrario no lo tramitas, no lo avanzas, o sea, no permites que la pérdida se sienta. Así, siendo amigos todavía, no estás separándote, no estás permitiendo que entre la pérdida. Claro. Que ahí entra un elemento muy de moda, que son los casi algo. Los casi algo que son quedantes mucho ahora ya tiempo, no son novios, es ¿no? que ahora la chaviza ya ahora somos casi algo. Son bien, ahí iba a decir una mala palabra, pero son muy evitativos. Sí, en ese tipo de involucrarse realmente con alguien, porque eso implica que te involucres también emocionalmente, que te comprometas emocionalmente, y entonces tienen relaciones de este tipo donde quedamos por meses, pero si al final no me gusta algo de ti, me puedo ir y siento como que no sufro, como que no hago duelo, y también es luego está peor, porque no sabes qué terminó. No sabes a qué le apostaste, no sabes en qué caja de tu estructura mental poner todo eso, ¿no? Y no se engañen, es una relación. Claro, Aunque o sea, no que tú no le pongas ese nombre. Exacto. Sí, pero sí es bien importante que se verbalice, que se ponga el nombre, porque a partir del lenguaje nosotros existimos. A partir del lenguaje nosotros sentimos N cantidad de situaciones. Entonces, aunque no sea una relación verbalizada y clarificada, pues también se vive un duelo, se vive un dolor. Y luego vamos a tener como los tipos de duelo. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el duelo anticipado es esta situación donde pongamos que una persona tiene una enfermedad terminal y yo ya sé que no hay esperanza en ese sentido, aunque vayamos a hacer todo como familia, pues el panorama no es el mejor, el pronóstico no está bien. Y entonces empiezas a entender que va a estar esa ausencia, pero que aún no ha sucedido. Entonces, ahí anticipadamente vivimos. Se empieza a tramitar desde antes. Se empieza a tramitar, pero no lo puedes transitar por completo hasta que no tienes por completo la pérdida. Y después estaría el duelo patológico, que no lo voy a explicar porque luego Rodrigo me va a regañar porque le toca a él. Pero luego, por ejemplo, está el duelo ausente. El duelo ausente es cuando yo lo vería como que permaneces en un estado de negación por muchísimo tiempo. O sea, tratas de hacer que no pasó nada y sigues tu vida con la normalidad de siempre, sin tramitar absolutamente nada. Fíjate qué interesante esto que dices, Basti, porque pasa súper consistentemente en consulta. Me toca ver gente que termina con sus parejas y luego empieza una relación, y luego otra relación, y luego otra relación. Y la primera que se perdió fue una relación, no sé, por decir, larga, que simbolizaba cosas importantes, y no se dan ese tiempo. Y entonces siempre les digo, es que si no, se te va a terminar apareciendo el exnovio en el cuerpo de alguien más, porque sigues con todo eso emocionalmente investido en el primer objeto que perdiste. Si no lo tramitas, la cosa no te va a ir bien. O sea, va a regresar en el cuerpo de alguien más, ¿no? Que eso se llama relaciones de rebote, ¿no? Cuando ustedes el clavo saca otro clavo. Exacto, eso no es ni físicamente posible. Un clavo no puede sacar otro clavo, ¿eh? O sea, hay que quitar el clavo, hay que quitar el clavo para dejar no el chingado espacio y entonces ya meter otro, ¿no? Otro es el duelo inhibido. El duelo inhibido es este duelo donde generalmente le ocurre a personas que sin haberlo tenido no están acostumbrados a hablar de sus emociones o a reconocer lo que les sucede. Esto les pasa, por ejemplo, mucho a los hombres. Culturalmente las mujeres verbalizan más sus emociones, sus sentimientos, los hombres no. Entonces el malestar del duelo inhibido es que toda esta emocionalidad se junta, se comprime y en algún punto va a tener que salir y entonces se convierte en algo que se llama duelo intensificado. Sí, porque cuando sale al tiempo puede ser a los 6 meses, a los 8 meses, y por una cuestión que parece ajena realmente a lo que originó ese duelo, se intensifican tus emociones y no te puedes controlar, llevando obviamente a que esto pueda desencadenar, por ejemplo, en una depresión o en un trastorno de ansiedad, ¿no? Muy bien. Y bueno, el duelo complicado, que es el que falta ahí para terminar los tipos de duelo, pues es un proceso que se determina así porque de alguna u otra forma es diferente, ¿no?
Se utiliza este tipo de términos cuando es un duelo muy intenso, cuando es un duelo prolongado o que la reacción al duelo se ha retrasado, ¿no? Fíjate, el DSM-5, que es este manual de clasificación de Nuestra enfermedades Biblia. mentales, exacto, establece el diagnóstico del trastorno por duelo prolongado, ¿no? Que donde habla que es donde los síntomas se extienden por más de 6 meses y hay cierto grupo de síntomas. Eso de la temporalidad, y veníamos platicando hace rato Basti y yo, de eso de la temporalidad es como muy relativo, ¿no? Obviamente nos ayuda a clasificar, nos ayuda a identificar. Sin embargo, creo que cada quien requiere diferentes tiempos, requiere diferentes procesos y no podemos decir, ya pasaron los 6 meses, entonces Ya es patológico. ya es patológico, ya es complicado, ¿no? O sea, en realidad no. O sea, sí hay algunos síntomas que pudieran a nosotros ayudarnos a identificar este duelo, que se hace particularmente más intenso, se hace particularmente, sí, un poquito generar un poquito de disfunción un poco mayor, donde el paciente hay una presencia de una incredulidad o un anhelo o una amargura intensa por esa pérdida que lo lleva a la persona a pensar que la vida ya carece de significado, ¿no? Nosotros en psiquiatría habíamos como, o tenemos como la sensación de que cuando hay un duelo complicado se relaciona o se va muy de la mano un trastorno depresivo. No siempre, ¿no? O sea, no siempre hay un trastorno depresivo mayor que requiera un tipo de tratamiento, farmacológico al menos, pero sí el duelo prolongado o el duelo complicado es un duelo que necesita un seguimiento, ¿no? Fíjate que cuando estaba leyendo los tipos de duelos, me encontré con uno que pocas veces volteamos a ver, que es el duelo sin resolver, en el sentido, por ejemplo, de las personas que pierden a un ser querido, o sea, por ejemplo, que la hija desaparece, y entonces no tienes un cuerpo al Que no cual sabes. completamente tener la certeza de que ya no está. Entonces es un duelo sin resolver y eso puede durar N cantidad de tiempo, la vida, pero claro. no necesariamente por ti, Que pasó sino porque el ambiente no te da esa posibilidad. pasó en el COVID, ¿no? O sea, en el COVID tantos duelos complicados o duelos patológicos relacionados a esta parte de llega el paciente al hospital y ya no sale. Y ya no lo viste. Y ya No te despediste. y no te despediste. Y no hay, y te entregan los restos en unas cenizas que a lo mejor empezaba la gente a dudar, no sé si se acuerdan, a dudar. ¿Y si no es? ¿Y si...? Una onda medio paranoica, ¿no? Exacto, Se empezó o sea, a dar. Ujú. ¿Y se acuerdan? Ahí es donde empezó a salir todo lo de le roban el líquido de las rodillas, Sí. hacen no sé qué con los cuerpos, los médicos tantas cosas, eso no existe el COVID, entonces los médicos lo que quieren es utilizar a las personas para no sé qué ganaríamos. Que al final era una negación Claro. también por toda esta situación que se estaba viviendo y que teníamos que incorporar, y realmente era una cosa muy complicada. O sea, ¿cuántos de nosotros nos fuimos de vacaciones, ya no regresamos y tenías que darte ciertas explicaciones porque no necesariamente había las científicas o las certeras para tú poder estar tranquilo, y también estábamos en una etapa de duelo? O sea, creo que ahí nos enfrentamos Todos, el 100% de Todos. la población. a la cuestión del duelo. Yo recuerdo una paciente que se fue de vacaciones, se fue de Año Nuevo, regresa enferma de COVID, contagia al papá, contagia a la mamá, muere el papá, muere la mamá. Son 2 duelos, Claro. no podemos englobarlos en el duelo de sus papás, no. Claro que no. El duelo de una mamá, el duelo de un papá, y después el duelo de tener que abandonar la hija que ella era para ahora convertirse en una adulta y tener que hacerse cargo del negocio familiar. Entonces, ¿cómo no iba a llegar a una parte de depresión si te desequilibras completamente cuando nada de esto estaba en su expectativa, ¿no? COVID fue todo un tema. O sea, yo creo que nos dio en la torre a todos, y a los que dentro de lo que cabe medio más o menos tenían las cosas resueltas, pues no nos fue tan mal, pero a los que no tenían tan tramitado y tan caminado, destapó una cloaca enorme de Sí. una cantidad de duelos que durante COVID y previo a COVID. Y todos muy juntos y todos muy intensos y todos... Sí. Sí, fue una época muy, muy compleja. para Yo sí creo nuestra- que quienes estamos aquí y estamos ya como reincorporándonos, lo pudimos hacer de una manera sana, sí somos sobrevivientes Sí somos, emocionalmente. claro que sí.
definitivamente sí. Y existen factores de riesgo que predisponen a que un duelo se complique. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Las muertes violentas, por ejemplo, esto de no tener a un cuerpo al cual poder ser el doliente de tal. Muertes inesperadas, muertes de niños, por ejemplo, pueden llegar a complicar mucho más estos duelos. Si hay una falta de red de apoyo, si de repente la relación que tenías con la persona que se va era muy cercana, o también si existen factores de adaptabilidad o antecedentes de depresión, pueden llegar a complicar este duelo. Creo que aquí vale muchísimo también la pena de hablar de un término que se llama trauma vicario. El trauma vicario es un trauma desencadenado por una experiencia vicaria, o sea, que quiere decir de observación de lo que le pasa a otra persona. Nosotros como profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, y pasa también en cuidadores, en policías, en bomberos, que estamos cercanos al sufrimiento de la gente, normalmente podemos llegar a generar un trauma. Un trauma únicamente por escuchar. Yo recuerdo mucho el ejemplo de una compañera en la residencia de psiquiatría que ella estaba haciendo la subespecialidad de género y sexualidad. Esta subespecialidad se encargan de ver, además de, entre otras cosas, a las mujeres víctimas de abuso o de violencia. Y me acuerdo que me contaba que tenía como de forma repetitiva, estábamos en la Ciudad de México, de forma repetitiva muchos casos de mujeres que habían sido violentadas sexualmente por taxistas. Entonces ella empezó a desarrollar un miedo impresionante a subirse a un taxi, siendo que jamás en la vida la vi arriba de un taxi. O sea, pero por si acaso, ¿no? Pero le tenía mucho miedo a los taxis. Y le digo, oye, pues eso no está bien, ¿no? Obviamente necesitas ir a terapia porque es un trauma vicario. Y esto es como una invitación a todos los psicólogos, sobre todo, que nos están escuchando. Psicoterapeutas. que vayan a checarse, ¿no? Vayan a llevar un proceso que les ayude también a soltar, porque de repente el estar constantemente recibiendo a los pacientes con sus problemas en el consultorio puede llevar a desarrollar ciertos problemas, ¿no? Es como cuando estábamos en la cárcel y diario escuchabas 5 o 6 historias donde todo lo que puede estar mal en la humanidad lo palpabas y lo tenías ahí en conjunto. O sea, yo sí recuerdo, aunque puedo ser una salvaje en muchas cosas, yo siempre tengo como una esperanza con la humanidad, y sí recuerdo haber llegado varios días a mi casa diciendo, somos lo peor que le ha pasado a este mundo, ¿no? Los humanos. O sea, ese es un duelo. Tener que quitarte la idea que tú tenías de que el mundo era de una forma. Y ahorita con lo que dices respecto a los psicoterapeutas, es increíble cómo muchos psicoterapeutas no van a terapia. Ahí es cómo puedes estar tratando la salud mental de alguien cuando no te estás reconociendo y cuando no puedes pensar que eres un dios y que no te va a impactar lo que recibes diario de todos tus pacientes, porque al final trabajamos, no somos un dentista que trabaja con dientes. O sea, trabajamos con las emociones y no hay forma de que no impacte, y no hay forma de que no esté un ser humano frente a otro ser humano y te provoque cosas. Fíjate que ahí, en mi experiencia personal, mucha gente me pregunta, ¿cómo puedes escuchar todos los pacientes? ¿Te puede? ¿Te traumas? ¿Te duele? Y mi respuesta siempre ha sido muy consistente. En lo personal, yo no he sentido este trauma vicario. O sea, jamás me he sentido sumamente angustiada o movida. Claro que me conmueven mis pacientes. Por supuesto que yo puedo, no sé, si alguien está viviendo algo muy complicado, se me han incluso llegado a salir lágrimas Claro. en situaciones muy, muy, muy puntuales, ¿no? Pero bueno, también llevas un proceso psicoterapéutico de años, ¿no? Sí, bueno, o sea, no, De o toda sea, la vida. de toda la vida, bueno, claro, o sea, llevo años, o sea, llevo muchos años. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, tenemos un duelo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? Lo primero que no hay que hacer, voy a decir primero lo que no hay que hacer, o sea, seas tú el que estás enfrentando el duelo o seas tú quien está al lado y acompañando a alguien con duelo, no digas frases como, esto va a pasar, vas a estar bien, tú puedes con todo, déjalo ir. Híjole, por ejemplo, pasaba mucho cuando mis padres ya murieron y la gente cuando llegaba a darnos el pésame me decían cosas como,
ya están en un lugar mejor. A mí me enojaba eso, Claro. ¿no? No me voy a poner a pelear con alguien que está tratando de hacer su labor, pero en realidad eso no contiene, eso no acompaña, eso no sostiene, eso solo aliena. Oye, como cuando te dicen, a tu papá no le hubiera gustado verte triste, pues no se hubiera muerto, ¿no? Para que no me viera triste. O sea, sí, yo entiendo que hay personas que quieren contener, pero lo mejor es hacerle entender a la persona que siente su dolor. Acompañar en el dolor es la estrategia principal. Y acompañar implica permitir que se exprese, callarte la boca, no juzgar, no tratar de proponer acciones para que se deje de sentir tal o cual. O sea, ay, te cortó el novio, vámonos de fiesta, hoy ligas, hoy te vas a ver la más guapa. Eso solamente es mantener la negación. No estás ayudando a trabajar con el duelo. Fíjate que Perdón que te interrumpa, pero es que eso tiene que ver con la imposibilidad que yo tengo de ver el dolor en ti. Ujú. pero No porque tiene que ver se con refiere una a mi ayuda. dolor. No tiene que ver necesariamente con una ayuda. O sea, cuando alguien que queremos atraviesa un dolor, no somos capaces de contenerlo porque no nos gusta que No, y sienta dolor genera la otra incomodidad, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que veas sonriendo, pues sonríes, ¿no? O sea, como que te suma a su felicidad. Pero si ves a una persona llorando enfrente de una multitud, pues hasta la repeles un poquito y te vas de un ladito, ¿no? O sea, como que no nos gusta acercarnos al dolor. Pero precisamente ese es mi punto. O sea, no nos gusta porque su dolor me hace identificarme con mi dolor. Ujú. O sea, en medida que yo tenga tramitado mi dolor y mis duelos, voy a permitirme acompañar al otro. Porque de lo contrario, sus lágrimas me reflejan a mis lágrimas. Me acuerdo mucho, mi madre murió hace como ya 11 años, ya va a cumplir 11 años, y en esa época yo tenía una paciente que estaba pasando por el duelo de su mejor amiga. Había muerto en un accidente automovilístico, entonces pues estaba tramitando el duelo de su mejor amiga. Yo, en el momento en que mi madre murió, paré de ver pacientes un par de semanas y luego regresé, ¿no? Pero con todos los pacientes me iba bien, pero con esta en específico me daban ganas de llorar a mí. Ella estaba hablando de su dolor, pero a mí me afligía mi dolor. O sea, me hacía moverme, pero por mi dolor, no por el suyo. Y pasa lo mismo allá afuera. Si tú no permites que alguien exprese su dolor, es por tu propia incapacidad de tramitar el tuyo. Entonces, lo que hay que hacer en el duelo es permitir, validar. Por favor, aprende a validar emociones. Estás muy triste. Estás enojada. Tengo una querida amiga que falleció su primer hijo después de 6 meses de una cardiopatía muy grave. Y es una gran amiga. Entonces ella después de ya un tiempo de haber tramitado esto, decía, es que la gente me trata como si yo no fuera madre, todavía no tenía sus otros hijos, ¿no? Y el día de la madre nadie me dice nada. Yo también soy madre. Mi hijo murió, pero soy madre. Y la gente no quiere hablar de que hubo un hijo. Entonces yo le decía, es que la gente lo hace porque trata de no incomodarte, pero por su propia incomodidad. O sea, y ella me decía, es que yo necesito hablar de esto. Y yo, es que claro que necesitas hablar de esto. Por supuesto que hablar cura, hablar sana. La palabra va a ser tu mejor aliado para poder tramitar un duelo. Necesitas expresar lo que sientes sin juicio tuyo y sin juicio. Si alguien al lado de ti te dice, ya no estés triste, por favor, vete de ahí. O sea, esa no es una relación sana. ¿Sí? ¿Qué otras cosas? ¿Qué podemos hacer cuando estamos en duelo? Fomenta mucho el autocuidado. El autocuidado implica el autoconocimiento también. Necesitas poder reconocer lo que sientes y ser genuino con lo que sientes. Si hoy no quieres salir, se vale no salir. Si hoy no quieres estar contento, se vale decir, hoy estoy mal, déjenme estar mal. Parecería muy automático lo que estás diciendo, pero yo creo que una de las cosas más complicadas que tenemos los seres humanos es conocernos. Sí. O sea, muchas veces cuando yo me he encontrado pacientes que están obviamente de la fregada transitando su duelo, pero porque los demás no se sientan mal con su dolor, cedo a salir, a viajar, a hacer cosas que realmente me van a hundir más en no poder atravesar este duelo de manera sana. Sí, yo tengo que estar bien para los demás. Tienes que estar bien para ti. O sea, normalicemos que está bien no estar bien. Exacto. Estar bien implica que en momentos vas a estar mal y está bien. O sea, estar mal es necesario y es indispensable para que tú puedas salir avante.
Ujú. Otras cosas que puedes hacer son ciertas cartas de duelo. Puedes hacer una carta describiendo lo que puedas estar sintiendo. Mientras más específica, mejor. ¿Qué sientes? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué pasó? No se supone que tengas que entregarla si no quieres, pero es una manera terapéutica de expresar y de sacarlo, ¿no? Que es terapéutica, porque yo a veces dejo ese ejercicio a mis pacientes que han terminado una relación y terminan dándole la carta al vato o a la morra, ¿no? Y yo todo así no. Bueno, así pero no puede es. ser, o sea, puede ser que sea parte de, o sea, yo también he usado ese Sí, pero cuando le ejercicio. mientas la madre en la carta y entregas la Es carta, como- nos provoca una... Rata de dos Sí, luego patas. dices, Es es que como Basti el- me dijo que le hiciera, no manches. Y tampoco les puedes decir, escríbele una carta y quémala, porque luego quién sabe a quién van a quemar. Luego queman al exnovio, ¿no? Claro, sí. Oye, el tener un grupo de apoyo es indispensable para el duelo. Una red de apoyo es súper importante, pero una red de apoyo con estas características que ya dije, que te valide, que te escuche. Por favor, deja de invalidar lo que los demás sientan. Básicamente es eso. Y entender también que no hay pérdidas pequeñas. Hay pérdidas, debe de haber algo que toque emocionalmente en ti y tenemos que ser, a mí el término de empatía me da una sarna impresionante. Creo que debemos de ser compasivos. Y eres tan empática, Basti, fíjate qué curioso. En momentos, claro que sí. O sea, en tus momentos terapéuticos, en tus momentos de cercanía, por supuesto que eres súper empática. Claro. Creo que el término que me gusta ahí reconocer es ser compasivo. O sea, hay veces que no puedo entender tu dolor, pero lo siento porque tu dolor me duele. Ujú. Entonces creo que eso deberíamos de entender, que no hay pérdida pequeña y eso nos va a hacer validar al otro definitivamente. Y no sé si tengan alguna otra cuestión en situación de cómo afrontar el duelo, pero a mí me gustaría que ustedes hablaran de duelos que han tenido. Tú hablaste del de tu mamá, Carla, y pues recientemente tu papá también falleció. Fíjate que a diferencia, o sea, mi mamá murió inesperadamente, o sea, no sabíamos que ella estaba tan grave como para morir y su muerte causó como mucho más impacto en mi vida porque no la estábamos esperando, o sea, como que todos pensábamos que pues, estaba medio enferma, pero pues esto va a salir, ¿no? A diferencia de la muerte de mi papá estuvo meses en el hospital con un cáncer muy, muy feo y hablabas hace ratito del duelo anticipado. Yo, a lo largo de toda esa estadía en el hospital, yo ya sabía que mi papá se iba a morir. O sea, yo ya estaba segura que él no iba a salir del hospital. Y mis hermanos decían, no, hombre, para Navidad ya va a estar aquí afuera. Y yo decía, güey, mi papá no va a salir del hospital. O sea, y creo que mi manera de enfrentarlo pudo ser mucho más realista precisamente por esto, porque me he trabajado muchísimo y soy más capaz de reconocer mi tristeza y de sostenerla, ¿no? Luego mi pobre esposo de repente no sabía mucho qué hacer con mi tristeza. Pobre esposo, se van a imaginar a Víctor como una persona ahí sumisa y demás. No, bueno, de sumiso no tiene nada. No, No, pues pero me no. refiero como a lo largo de cómo sostener mi dolor. O sea, le costó trabajo, pero pues a cualquiera cuesta trabajo, ¿no? De repente no sé, la gente alrededor te da tantas, ánimo, va a estar bien, pídele a Dios y no sé, una prima hasta me decía, oye, hay que ir poniéndole aquí en la casa, pues hay que ir acondicionando, ¿no? La sala para cuando se regrese. Y yo le decía, mi papá no va a salir del hospital. O sea, yo empecé a hacer su duelo desde el momento en que nos enteramos que traía lo que traía, ¿no? Y a lo largo de estos años, mi papá va a cumplir 3 años muerto y mi mamá también va a cumplir 11 años muerta. Son pérdidas que son muy profundas, que obviamente gracias o sea, fui muy afortunada de tener los papás que tuve, pero como decías hace ratito, estoy plena, estoy satisfecha, tengo una vida que me gusta, tengo una vida con amor, amo mi familia y todo eso es gracias a lo que pude haber obtenido de ellos. Entonces, tú decías, es que no se suelta el duelo. Bueno, yo, por ejemplo, este Día de los Muertos les pongo el altar a mis papás y una partecita de mí, pues, los añora, los extraña, pero no me siento abatida, no me siento destruida, no me siento... En ocasiones me dan ganas de llorar, claro que sí, todavía lo hago, pero así como en bottom line, me siento cómoda con su ausencia.
Pero es que eso no llega de una manera automática. Eso llega porque eres una persona que te has trabajado emocionalmente, no un ratito, no un año, no Una nada más vida. previo a que tu papá o tu mamá murieran. O sea, yo me acuerdo cuando tu papá estaba en esa situación que en algún momento fuimos a desayunar y decías, estoy lista. Ujú. Estaba, y incluso se lo dije a él. Él estando ahí, ya ves, ya, mira, me conmueve y me dan ganas de llorar porque yo le decía, papá, puedes irte, vamos a estar bien, estamos listos, puedes hacerlo, ¿no? Uf, qué motivo. Ya estamos todos aquí con las lágrimas. Llorando. Oye, pero parte del duelo es eso, el permitirnos, el expresar, el permitirnos tener esta sensación de poder hablar de nuestros dolores desde el acompañamiento y desde la empatía, ¿no? Existe otro tipo de duelo que se llama duelo no reconocido, que pasa mucho en este duelo por mascotas, ¿no? Este es un duelo, pues una experiencia muy dolorosa y estresante. Y a pesar de que cada vez en la sociedad pues existe un rol de las mascotas muchísimo más cercano a la familia, aún sigue siendo como un duelo muy infravalorado, ¿no? Ujú. Casi siempre los afectados tienen la dificultad para tener una correcta resolución por las actitudes sociales, ¿no? que existen, ¿no? Como comentarios como no es para tanto, es solo un perro, Es solo un perro, fu. cómprate otro, no puedes dejar tus responsabilidades por esto. Y se vuelve difícil para el doliente cursar este duelo porque siente que no hay una validación, como si ese dolor fuera un dolor irreal, ¿no? O sea, como que no debería de O un dolor pequeño. Como un si no dolor valiera tanto Ajá. ese dolor. Exacto. Y fíjate, por ejemplo, en este tipo de duelos la culpa mayormente genera como un impacto muchísimo mayor, porque muchos de las mascotas mueren por eutanasia, ¿no? Entonces te sientes como ese asesino que decidió Uf, sí. que terminara la vida de tu compañero. Y a veces, pues pasa también por accidentes, ¿no? Al fin y al cabo son seres vivos que no están libres de accidentes y de situaciones ahí específicas que hacen que pierdan la vida, ¿no? Yo tuve este año la pérdida de uno de mis compañeros que pues me sigue doliendo mucho, ¿sabes? Es Claro. como esa culpa exactamente la que me vino como a carcomer durante varios meses de haber decidido llevarlo a una esterilización y que perdiera la vida en la plancha. Me ha costado trabajo pues avanzar, digo, es un duelo reciente, un par de meses, pero a mí me ayudó muchísimo una cosa que me recomendaste, Basti, que fue escribirle una carta. Mm. Al escribir esa carta fue un antes y un después, ¿sabes? O sea, en realidad fue una carta que escribí en mi computadora y ahí está, nunca se la he leído a nadie pero se la escribí directamente a él, agradeciéndole obviamente su compañía, pidiéndole perdón por la decisión que tomé. Y pues bueno, quiero que sepa dónde esté mi Koichi, pues que siempre va a estar en mi corazón, ¿no? O sea, siempre va a ser pues me ayudó mucho, me acompañó mucho y pues fue una parte muy importante en mi vida, ¿no? Y ese tipo de duelos, híjole, de verdad a veces son difíciles. Obviamente, pues aquí con la gente con la que estoy en un lugar seguro por la empatía pero definitivamente te hace sentirte muy solo, muy solo, tener ese tipo como de pérdidas y de repente tener que caminarlas a veces solo por la vida es difícil. Fíjate qué bonito esto que dice Rodrigo, porque cuando tú haces esta carta, le puedes dar voz a tu dolor. Por eso te ayudó tanto. Sí, y se recomienda a veces plantar un árbol, hablar, hacer como una pequeña ceremonia. O sea, no Una dejar especie de ritual. una especie de no dejar esto como si no hubiera sido importante, porque en realidad sí fuiste muy importante y siempre vas a estar en mi corazón. Claro. Gracias por compartir. Gracias a ustedes. Me dijeron que yo iba a contener aquí el programa antes de empezar y no puedo ni hablar. Me da gusto que sabes que platicamos y que yo fue lo que alcancé a poder sugerir a un amigo haya ayudado. Bueno, en realidad, fíjense el nivel de emotividad que hemos tenido el día de hoy. Hablar de pérdidas y hablar de duelos mueve. Y está bien. Estar movidos está bien.
estar emotivos está bien. Ojalá que esto te resuene a ti que estás teniendo este duelo. Ojalá que esto te resuene a ti para que te permitas el expresar explícitamente tu dolor. Es decir, en palabras, en una carta, en un journaling, en decirle a alguien, en un proceso terapéutico, porque solo la palabra te va a curar, solo la palabra te sana. Yo ahí concluiría que principalmente la muerte no puede ser vista como el último sueño. Tiene que ser vista como un despertar, y la mejor forma de hacerle un homenaje a quien ya se ha ido o a lo que ya se ha ido es vivir hermosamente cada día de nuestra vida. Recuerden que el duelo es un proceso totalmente personal y no hay una forma correcta de llevarlo o de sentirlo. Queremos enfatizar también con este episodio la importancia de permitirnos sentir, como dice Carla, y de buscar también el apoyo en seres queridos, en nuestra red de apoyo, y si de repente se nos sale un poquito de control, en profesionales de la salud mental. Esto no es únicamente una experiencia de dolor, o sea, la pérdida no es únicamente el dolor que te deja, sino también como una forma o una oportunidad de encontrar nuevos significados en nuestras vidas. Pues muchísimas gracias por su escucha. Rodrigo, gracias por compartir. Basti, gracias por todo. Gracias. Es un gusto haber estado con ustedes. Y Como siempre. Los contuve bien padres. Te vamos a contratar. ¡Contratada! Nos vemos, amigos, a la siguiente. Nos Bye. vemos los TQM bien harto. Bye. 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 Dementes Conectadas te espera en su próximo capítulo. No dejes de seguirnos en redes, Facebook e Instagram. Dementes Conectadas.